La música, una de las manifestaciones artísticas más cercanas a los seres humanos. Es ese espacio en el que el ritmo, la armonía y la melodía se conjugan generando un lenguaje que vincula o desvincula al individuo. Una pasión que mantener para muchos, un proyecto de vida para otros tantos, una frustración para algunos, un negocio para varios. ¿Se ha preguntado por qué ciertas canciones suenan tanto en los medios o por qué otras que lo atraen y considera de buena calidad no se oyen frecuentemente en las programaciones? La payola es un fenómeno de la industria musical relacionado con un tipo de soborno y competencia desleal. Y aunque suene muy legal, en nuestro país no se le ha puesto suficiente oído. Y de esta forma llegamos al final de nuestro conteo de las 20 canciones más importantes de la temporada, aquí en La Bobo Voz de mi pueblo. Y en el número uno, no, tenemos al compadre Talento, el artista más importante de los últimos tiempos, el más sonado a nivel mundial, con su canción, Págame y te sueno. Y dice así. Págame y te sueno, bebé, que quiero sonar en toda la emisora, bebé. Págame, bebé, págame y te sueno. Compadre, baby. Ahí lo tengo sonando de número 1. Págame. Sí, es la más importante de la temporada. Bueno, si usted me consigna un poquito más, lo puedo tener durante todo el mes de número 1. Sí, no, acuérdese que hay otros artistas que están ahí haciendo fila para que los suene de número 1. Listo, hágale. Ahí lo voy sonando. Suerte. Ella es Sara Melguizo, una amante incondicional de la música, a quien por esas circunstancias de la vida, una lesión en la mano la obligó a dejar la flauta traversa y así convertirse en comunicadora social y en la fundadora y directora de la revista Música. Cuando yo regreso a la comunicación social, no, creo que por la frustración de no poder tocar, de no poder hacer música, tenía que pensar en música con todo lo que hacía. Entonces yo veía derecho a la información y notaba por qué no se cumplía el derecho a la información en la música. Entonces yo veía noticia y me iba a buscar qué noticias sucedían en la Universidad de AFID, en la Orquesta Filarmónica, y me daba cuenta que había una cantidad de oferta que no estaba siendo contada. Cuando sale la primera edición, el primer tiraje de 200 revistas, recuerdo, yo iba con las revistas y encontraba a toda esta gente que se había acercado. Algunos se acercaban y dijeron, bueno, yo quiero escribir en esa primera revista. Yo, listo, dame tu correo, escribamos sobre esto, hagamos esto. Se fueron sumando y muchos dijeron, es que era de verdad. Y ahí se fue armando el grupo. Músicos que pues necesariamente no escribían, pero querían opinar, querían hablar de lo que estaba sucediendo. Fotógrafos que nunca habían hecho fotos sobre música, que no habían pasado como el lugar común de poder contar en imágenes algo sobre música, se acercaron, ilustradores, y se fue armando ese primer equipo. Sara y su revista cumplen este año una década de ediciones. Una década en la que la autogestión por la circulación y la lucha por abrirse y abrirle a los músicos un lugar en este sector de la sociedad se ha fundamentado en la diversidad. El criterio es diversidad y calidad. ¿Cómo se mide la calidad? No lo que nos gusta. Hay cosas de calidad que necesariamente no nos gusta y ahí pues teniendo un poquito de coherencia con lo que nos enseñan en una escuela de periodismo a tratar, intentar esa objetividad, y poco a poco también vamos evolucionando hacia incluir y contar todos los artistas, todos los músicos que asumen la música como proyecto de vida. Eso también hace parte de, bueno, ellos, esa es su empresa, ese es tu trabajo, ese es su proyecto, hacen parte de esto. Braulio Uribe es locutor y programador de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Desde muy temprano en su carrera profesional la tuvo clara. La radio fue el medio que lo cautivó. La radio tiene una magia que nunca se ha perdido y que creo que nunca se perderá, porque tiene un ingrediente clave que es la voz humana como ingrediente fundamental, y creo que eso le da ese toque tan particular y característico que le hace tan especial. Y aunque había, por supuesto, emisoras comerciales en ese sentido, ese vértigo, ese afán, ese estar afanado el día a día
y es estar pendiente de el último éxito que se convertía en una cosa efímera que luego tenía que ser reemplazado por otro, pues no sé, como que no me sentía yo tan a gusto, tan identificado con esa dinámica. Y en el caso particular de la radio cultural, que es la que a mí me agarró finalmente, ese ritmo, ese estilo de trabajo y ese propósito que tiene en términos generales la radio cultural, de hacer eso, de hacer una labor en pro de la cultura de nuestra sociedad. Braulio ha dedicado su carrera profesional a emisoras culturales, que por su condición no se sostienen de los recursos obtenidos de la publicidad. Emisoras en las que el criterio del programador no depende de ciertas roscas o privilegios. Si estamos hablando de payola en radio, fundamentalmente hablamos de radio comercial y ese es el terreno propicio para que una práctica como la de la payola surja y se mantenga en este tipo de emisoras. Como no hay nada de estos ingredientes, como ninguno de estos factores opera en una emisora como la nuestra, como la emisora de la Universidad de Antioquia, no hay, simple y llanamente no hay espacio físico para que la payola funcione o surja. Le proponemos unas músicas sin atender ese tipo de criterios, simplemente por el criterio del programador y de la emisora, queriendo darle al oyente pues esa oferta musical que creemos que es interesante, que es hermosa y que tiene un sustento cultural también. Asumir la payola es renunciar a los principios positivos, básicos, objetivos de un ejercicio en medios de comunicación. Es simplemente aceptar un soborno, aceptar una plata por cambiar unas reglas, por traicionar unos principios. Junior Ruiz es un músico y productor de Medellín. A él, el hip hop le ha servido para dejar a un lado la timidez y poder manifestarse desde la música y el graffiti. Él y su grupo se han enfrentado a cada uno de los procesos que un músico tiene que atravesar para finalmente sonar. A medida que han pasado los años nos hemos dado la tarea como de ir tocando puertas en emisoras comunitarias, en canales también de la ciudad, canales locales, y eso sabemos que nos ha ayudado bastante. Uno piensa o pensaba en algún momento que eso funcionaba, era solamente ir a tocar una puerta y ve, tengo un video, tengo una canción, sonámela, y pensábamos que así funcionaba. Hemos visto que a medida que tengas cierta capacidad de inversión, de esa misma medida vas a sonar también en los canales o emisoras comerciales. Pagamos 1,5 millones por salir en 7 programas. El programa más importante en el que estuvimos fue en un canal nacional por 25 segundos, una nota en un noticiero. Fue lo máximo que alcanzamos. Sabíamos que si queríamos más, teníamos que pagar más. Las posibilidades vistas desde estas circunstancias podrían resultar aniquiladoras para el músico emergente. La falta de recursos económicos, así sea compensada por un gran talento, no sería de mucha ayuda para dar a conocer sus temas musicales. Sin embargo, las comunicaciones del mundo de hoy y las gestiones de instituciones públicas generan nuevas oportunidades. Hay proyectos musicales que son muy fuertes en redes sociales, que construyen comunidad, que manejan muy bien su SoundCloud, su Twitter, su Reverb Nation, que tienen su perfil en Facebook muy organizado, que no postean cualquier cosa, sino realmente importante para la gente. Además de eso, tiene una página web donde todo el tiempo están actualizando la información. A partir de ahí, esos músicos hacen un trabajo comunicacional muy importante. Con los nuevos medios, con todas las posibilidades que existen para comunicarse ahora, es un error pensar que solo la radio tradicional hace a un artista. El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia parte de un principio de la transparencia y la legalidad. ¿Y cuál es la plataforma para poder hacerlo de esa manera? Abrir convocatorias públicas donde la gente participa. La posibilidad está para todos los músicos del departamento. Lo único que tienes que hacer es presentarte a una convocatoria, subir los documentos a una plataforma y unos jurados externos al instituto evalúan y eligen a los grupos. Pay to play, o pagar por emitir en inglés, es uno de los términos de donde se deriva la palabra payola, que significa ofrecer un pago para mantenerse vigente en la programación de los medios de comunicación. Los orígenes de la payola se remontan a 1880, un fenómeno que empezó en Estados Unidos y perdura hasta nuestros días.
Yo no pagaría por payola porque me parece que desvirtúa la labor de la música en su sentido social y cultural. Se pierde la verdadera labor y función que tiene y no me parece que debería ser legal. Pues yo creo que es legal porque para mí lo que no esté regulado por el ordenamiento jurídico es legal en cierta forma. Puede ser legal porque de todas maneras es una manera de publicidad y de alguna manera los artistas se deben de dar a conocer al público. Pero la payola no solo ha tocado al grupo del que hace parte Junior. Su experiencia como productor lo acerca también a la realidad, que en ocasiones deben sortear los de su gremio. Gracias a que yo trabajo pues, en el estudio de grabación hace un tiempo, he podido trabajar con artistas de todo tipo de género, ¿cierto? Sobre todo artistas de la música urbana, entre esto del reggaetón. Amigos con los que empecé desde muy joven también a hacer música y ellos veían a Laberinto como un ejemplo de poder ir a sonar en un canal o a ser visto en un canal de televisión. Hablo de los canales institucionales locales. Entonces ellos pensaron que de pronto para sonar en los canales masivos, ¿cierto? Funciona de la misma forma y ellos empezaron fue a meterse unas estrelladas impresionantes porque se dan cuenta que no era igual. Ni siquiera iban a ser atendidos para cumplir su cometido, porque había que simplemente pagar. Sencillamente había que pagar para que te sonaran una canción, para salir en una entrevista de 7 minutos, para todo había que pagar. De la payola muchos susurran, hablan, dicen y se preguntan, pero pocos denuncian, pues no existe en el país una ley para regularla. En fenómenos como este es cuando se da la confusión de si se está del lado legal o ilegal, o del ético o del antiético. Se ha discutido mucho alrededor del tema, alrededor de este fenómeno, que casi que la conclusión más cercana es pensar que es una práctica desleal comercial, donde las franjas de contenido de los medios se han permeado por esas necesidades comerciales. Uno siempre ha escuchado las historias y le han contado off the record, le han contado personas de distintas emisoras comerciales que sí, que por supuesto que la payola existe y que está metida en prácticamente muchas emisoras del medio. No hay manera de saberlo con certeza, no hay manera de acusar a nadie, no hay manera de comprobar ese delito, pero es como el dicho, el refrán de las abuelas de las brujas, no hay que creer en ellas, pero de que las hay, las hay. Algunas personas dicen que es legal, otros que es ilegal, ¿cierto? Pero nadie denuncia eso, nadie hace nada por eso. O sea, todo el mundo lo sabe y sigue pasando y siguen cobrando, pero también es porque los grupos siguen pagando. Para enfrentar esta práctica, la revista de Sara Melguizo ha sido promotora de iniciativas que mejoren las condiciones de trabajo de quienes se dedican a este arte. Una de estas es la unión del sector de la música. Ya habíamos hecho una campaña que se llamaba Por un músico bien pagado, donde a través de la cual sensibilizábamos al público y a los músicos a la hora de comprar un disco. Ya habíamos hecho una campaña de no a la payola, de toda esa sensación que existía de sentir que no se podía tener un acceso directo a los medios de gran alcance. Y en ese momento fundamos una comisión dentro de la corporación llamada Unión del Sector de la Música Colombia. Le han hecho resistencia propositiva a esa sensación de no poder acceder de manera natural o acceder de manera fluida o frecuente a los medios que tienen alcances más efectivos, más eficientes. Autogestión es el verbo a conjugar en este tema, porque además de propiciar ambientes para que los trabajos musicales tengan rotación, resulta también ser la fórmula mágica, entre comillas, para ser el principal oponente de la payola. Hay que crear otros espacios, o sea, hay que analizarlo, hay que hacerle entender a la gente que existen, que sí existen, que posiblemente sí existen unas prácticas desleales a ese nivel, pero que hay que proponer, o sea, no hay que desbaratar para ser parte o sea, no distraerse con la lucha de esos monstruos que llevan años y años, sino bueno, ¿qué nos vamos a inventar? O sea, ¿cómo vamos a seducir estos espacios? ¿Cómo les vamos a decir, no, apóyanos, no, sonanos,
que eso te va a traer más público. Nosotros hemos aguantado muchos años con este fenómeno, ¿cierto? Sabemos que hay otras alternativas, sabemos que para nosotros las redes sociales son fundamentales, los canales institucionales son fundamentales también para nosotros. Nos damos cuenta que si no hay autogestión, los grupos de acá escasamente van a sonar. En este momento no tenemos la capacidad de invertir, entonces no nos podemos quedar con los brazos cruzados, tenemos que encontrar otras alternativas para poder sonar, para poderlo hacerlo bien, para poderlo hacerlo legal, para que esto sea como ha sido durante todos estos años, que por el amor a la música estemos todavía firmes y la gente todavía nos escuche y se hable del grupo en ciertas partes y queremos que así se siga replegando por todo el continente. A partir de ahí, esos músicos hacen un trabajo comunicacional muy importante y ellos logran un impacto en los medios de comunicación. En una emisora como la Universidad de Antioquia, en UN Radio, en la Cámara de Comercio, en medios como Haga la U, en programas especializados de emisoras como Radiónica, ¿verdad? En muchos medios que existen en la red en este momento, en emisoras comunitarias, en canales y programas de televisión, en Telemedellín, en Teleantioquia, en Canal U. Entonces ahí hay un impacto muy importante de los medios. Todo depende de la visión que tenga el músico. El propósito de los medios institucionales se enfoca en educar, entretener e informar sin lucros que lo medien. Es así como el planteamiento de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia le apunta a cubrir y divulgar saberes musicales y universales, de manera indiscriminada y general. Las personas que asumen el tema de la payola desde los medios de comunicación o desde la producción musical, en otras palabras, los locutores y los músicos, son las dos partes de una ecuación perversa que traiciona los principios positivos del medio y deslegitima el ejercicio tanto musical como mediático. No puede ser que sea el intercambio ilegal, el intercambio criminal, pues digo criminal en términos técnicos, de una cantidad de plata la que legitime un ejercicio artístico. No creo que pueda haber justificación para un tema como el de la payola, definitivamente. Los espacios que ofrecen las radios culturales y universitarias son oportunidades para los nuevos músicos. Su criterio de programación está basado en ofrecerle al oyente panoramas abiertos que cumplan una labor didáctica. Convocatorias como estímulos al talento creativo o Altavoz Antioquia hacen parte de la apuesta de la gobernación por generar oportunidades para todos, en las que la democracia, la honestidad y la transparencia son la base. Creo que no sea algo ilegal, pero de pronto sí es algo injusto, porque hay músicos que no tienen la capacidad de darse esos lujos, entonces tienden a estar como más hacia abajo. Se supone que un artista tiene talento y eso es lo que hace que sea artista. Que él mismo sea el que se está dando la popularidad es algo que es, para mí, antiético. Yo creo que la payola es legal, pues. Normalmente nosotros como seres humanos actuamos como el beneficio que obtienen ambas partes de algún tracto. Yo creo que es una práctica ilegal. Los artistas no deberían estar pagando para que sus canciones circularan en la red. Además hay muchos nuevos artistas y creo que todos deberían tener la oportunidad y es de acuerdo al talento. Es legal, lo que pasa es que no es moralmente correcta porque uno tiene que ganarse sus méritos y no hacerlo simplemente por dinero. Nosotros como oyentes debemos escoger qué música debe sonar, entonces no me parece que ellos deban pagar para que suenen. La payola ha existido en el mundo desde hace muchos años. La diferencia es cómo es regulada en los diferentes países. En muchos de estos, esta práctica es ilegal. Y en los Estados Unidos, por ejemplo, es regulada por una ley de comunicaciones que obliga a las emisoras de radio y a las cadenas de televisión a informar a sus audiencias si el contenido se emite a cambio de beneficios. Mientras que no haya una ley que regule la práctica de la llamada payola en Colombia, es deber de los artistas, gestores culturales, promotores y demás personas que hayan elegido la música como protagonista en su proyecto de vida, defender,
y mantener las prácticas legales sin llegar a las dádivas para que su obra sea promocionada en los medios. Yo creo que la payola no tiene fin, porque es un negocio rentable. Me he dado cuenta de cuánto dinero paga un artista para sonar. Si paga 5 millones, suena tantas veces en el día, en las horas pico. Y a medida que vas invirtiendo, a esa medida va sonando. Y de ahí se junta mucha gente. Nos hemos topado con personas que nos han propuesto hacer otras cosas para tratar de alcanzar ese sueño que siempre hemos querido, y por querer ser legales. Y ahí voy yo con algo muy personal. Ser legal para mí es hacer lo que también vos considerás que es lo que te apasiona, que es lo que te llena de vida, que es lo que te hace feliz. Renunciar a eso para mí es ser desleal. Si se va a acabar la payola, no, eso no se acaba. No se va a acabar, pero sí sé, y ya está pasando, que hay medios que están entendiendo que es más contraproducente ser tan monotemáticos, pues a nivel de públicos. Vale la pena hacerlo legal porque no estamos solos, porque somos seres sociales y cada accioncita que hacemos afecta. Yo creo que cuando un proyecto parte de un sentido artístico y de un proyecto de vida donde proponer una creación tiene una búsqueda estética, la payola ni siquiera se le pasa por la cabeza a la gente. Creo que además ser legal pues implica unos beneficios que me dejan muy tranquilo. Por ejemplo, si yo entregara la independencia de criterio que uso para programar, pues me sentiría muy mal, porque básicamente otras personas tomarían esas decisiones por mí. Estaría simplemente entregando mi conciencia, entregando mi saber a otra persona, y eso no me sabría para nada bien, no me gustaría para nada. Extrapolando eso pues a todos los ámbitos de la vida, pues yo creo que uno simplemente tiene que ser honesto en términos de la tranquilidad que eso le reporta. Antioquia la más educada.